Amigos, hay algo que quiero que pienses por un momento. ¿Sabías que miles de personas cada domingo se sientan en iglesias, escuchando sermones que les dicen que si no dan su diezmo, estarán malditos? ¿Es eso lo que Dios realmente quiere de nosotros? ¿Es esta la enseñanza de Cristo? Hoy quiero que abras tu corazón y te permitas examinar qué significa realmente dar, lo que Dios espera de ti y cómo debemos vivir nuestra fe con integridad, sin manipulaciones ni miedos. No se trata de dinero, se trata de algo mucho más grande. El origen del diezmo en la Biblia, desde tiempos inmemoriales, los hombres han buscado honrar a Dios con sus bienes. Han ofrecido sacrificios, han levantado altares y han separado lo mejor de su cosecha como señal de devoción. Pero hay un tema en particular que ha generado controversia a lo largo de la historia de la Iglesia: el diezmo. ¿Es un mandato divino o una tradición humana? Para responder esta pregunta tenemos que retroceder en el tiempo hasta los días de Abraham. Génesis 14, 18, 20 nos cuenta cómo Abraham, después de vencer a los reyes enemigos, se encontró con Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En ese encuentro, Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Fue esto un mandato de Dios? No hay evidencia de que Dios le haya exigido ese diezmo. Abraham lo dio voluntariamente, como un acto de gratitud y reconocimiento. Más adelante, en la ley mosaica, el diezmo se convirtió en una ordenanza específica para el pueblo de Israel. Levítico 27, 30 lo deja claro. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Pero aquí hay algo interesante. El diezmo no era dinero, sino productos del campo. Se daba para el mantenimiento de los levitas, quienes no tenían herencia en la tierra y dependían de las ofrendas del pueblo. Y aquí es donde muchos se equivocan. El diezmo en el Antiguo Testamento no era una contribución personal para los líderes religiosos, ni una promesa de multiplicación financiera. Era una provisión para sostener el sistema sacerdotal y ayudar a los necesitados. Sin embargo, con el tiempo, este principio fue distorsionado. Los líderes religiosos comenzaron a imponer el diezmo como un peso sobre la gente, y lo que comenzó como una expresión de adoración se convirtió en una obligación pesada. El problema no es el diezmo en sí, sino cómo ha sido utilizado. Hoy en día, muchos pastores y ministros citan estos pasajes para exigir a sus congregaciones que den el 10% de sus ingresos, sin explicar el contexto original. Pero la gran pregunta es: ¿sigue siendo el diezmo un mandato para los cristianos hoy? Para entender esto debemos analizar lo que dice el Nuevo Testamento. Porque si Cristo vino a cumplir la ley, ¿qué significa eso para el diezmo? ¿Estamos obligados a darlo o somos llamados a una nueva forma de mayordomía? Aquí es donde las palabras de Jesús y los apóstoles nos llevarán a una revelación sorprendente. Lo que vas a descubrir podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el diezmo y la verdadera generosidad en la fe cristiana. ¿El diezmo en el Nuevo Testamento aún vigente? La pregunta que muchos cristianos se hacen hoy es: ¿debemos seguir diezmando como en el Antiguo Testamento? Algunas iglesias dicen que sí, otras afirman que no. Pero lo que realmente importa no es la opinión de los hombres, sino lo que la palabra de Dios dice. Si el diezmo era una parte central de la ley de Moisés, entonces debemos preguntarnos: ¿qué enseñó Jesús sobre el diezmo? En Mateo 23, Jesús confronta a los fariseos diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Aquí Jesús menciona el diezmo, pero no como una orden para sus seguidores, sino como una denuncia contra la hipocresía de los fariseos. Estos hombres cumplían con la ley externa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Después de la resurrección de Cristo, algo cambió. La iglesia primitiva no se basó en el sistema del Antiguo Testamento. No vemos a Pedro, Juan o Pablo exigiendo diezmos a las iglesias. En lugar de ello vemos una nueva forma de dar, libre, voluntaria y generosa. En 2 Corintios 9, 7, el apóstol Pablo dice: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza,
ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pablo no menciona el diezmo. En cambio, enfatiza la actitud del corazón. Dios no quiere tu dinero por obligación. Él quiere que des con gozo, con gratitud, sin presiones ni manipulaciones. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Hoy en día, muchos predicadores citan Malaquías 3:10 para convencer a la gente de que, si no diezman, están robándole a Dios. Sin embargo, este pasaje fue dirigido a Israel bajo la ley. Cristo vino a establecer un nuevo pacto, uno basado en la gracia, no en la imposición de leyes antiguas. Si el diezmo era parte del sistema levítico, y ese sistema fue reemplazado por el sacerdocio de Cristo, entonces la pregunta es clara: ¿por qué algunas iglesias insisten en enseñar que el diezmo sigue siendo obligatorio? Aquí es donde el verdadero problema comienza, porque si el diezmo ya no es una ley en el Nuevo Testamento, ¿por qué tantas personas siguen sintiendo culpa y presión para dar? ¿Será que hay algo más detrás de esta enseñanza? La respuesta nos lleva a la siguiente gran revelación: ¿el diezmo es realmente una bendición o se ha convertido en una forma de manipulación religiosa? Bendición o imposición, el verdadero propósito del diezmo. Desde púlpitos de todo el mundo se predica que el diezmo es la clave para recibir bendiciones financieras. Si diezmas, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti bendición hasta que sobreabunde, dicen citando Malaquías 3:10. Pero, ¿es esto lo que realmente enseña la Biblia? Detente un momento y piensa: ¿Dios es un comerciante al que le pagas el 10% de tus ingresos para que te prospere? ¿Es la bendición de Dios algo que se compra con dinero? Cuando Jesús vino al mundo, Él no enseñó que la bendición de Dios dependía de un pago obligatorio. De hecho, en el Sermón del Monte, Jesús habló de la bendición en términos de humildad, misericordia, pureza de corazón y justicia. Mateo 5. Nunca mencionó el diezmo como un requisito para ser bendecido. Entonces, si el diezmo no es un pago por bendiciones, ¿cuál era su verdadero propósito? El diezmo como provisión, no como transacción. En el Antiguo Testamento, el diezmo tenía un propósito claro: proveer para los levitas y los necesitados. Deuteronomio 14:28-29 dice que el diezmo debía usarse cada 3 años para ayudar a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Pero hoy en día, en muchas iglesias, el diezmo ya no es un acto de provisión para los necesitados. Se ha convertido en una herramienta de control. Se predica que si no diezmas, Dios cerrará los cielos sobre ti. Se usa el miedo para obligar a las personas a dar, en lugar de permitir que den por amor. Pero aquí está la verdad: Dios no bendice a alguien porque diezma. Dios bendice a quien es fiel y generoso con un corazón sincero. Pablo dejó esto claro en 2 Corintios 9:6-7. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios no está interesado en números ni porcentajes. Él busca corazones entregados, personas que den porque aman, no porque temen ser maldecidas. Y es aquí donde surge la gran pregunta: si el propósito del diezmo era bendecir a los demás, entonces ¿por qué hoy en día se usa para enriquecer a ciertos líderes religiosos? ¿Cómo el diezmo pasó de ser una provisión para los necesitados a ser un negocio para algunos pastores? La respuesta nos lleva al próximo tema, donde expondremos una verdad incómoda: manipulación religiosa, cuando el diezmo se convierte en negocio. Manipulación religiosa. Cuando el diezmo se convierte en negocio. El diezmo comenzó como un acto de obediencia y provisión en el Antiguo Testamento, pero con el tiempo, en algunas iglesias, se ha convertido en una maquinaria financiera que sostiene un sistema basado en la manipulación. Quizás lo has escuchado: si no diezmas, estás robando a Dios, o si diezmas, Dios multiplicará tu dinero. Pero la pregunta es: ¿realmente Dios condiciona sus bendiciones a un pago obligatorio? Hoy en día, muchos predicadores han tomado versículos como Malaquías 3:10 y los han convertido en su modelo de negocio. En lugar de presentar el Evangelio de Cristo,
Han creado un evangelio de prosperidad donde el diezmo se usa como moneda de intercambio con Dios. Pero veamos la realidad. Mientras en algunas congregaciones se predica la necesidad de diezmar con fidelidad, los líderes viven en mansiones, viajan en jets privados y conducen autos lujosos. Algunos de ellos justifican este estilo de vida diciendo: Dios me ha bendecido porque soy fiel en el diezmo. Pero la verdadera pregunta es, ¿esa bendición proviene de Dios o del dinero de las personas que han sido manipuladas para dar? Cuando el diezmo deja de ser una ofrenda y se convierte en una carga, Jesús advirtió sobre esto cuando confrontó a los líderes religiosos de su tiempo. En Lucas 20, 46, 47, Él dijo: Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús vio cómo los líderes religiosos explotaban a las personas. Él denunció a los que usaban la fe para enriquecerse, pero hoy en día la historia se repite. Se ha enseñado que si no diezmas, Dios no te prosperará. Y muchos creyentes viven con miedo de no cumplir con este requisito. No dan con alegría, sino con temor. Y esto es lo más peligroso. Cuando la generosidad es reemplazada por la manipulación, la verdadera adoración se pierde. Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Si una iglesia se enfoca más en cuánto das que en cómo vives tu fe, es momento de preguntarse si realmente estás siguiendo el Evangelio de Cristo. Entonces, si el diezmo se ha convertido en un sistema de manipulación en muchas iglesias, ¿cómo debería ser la verdadera generosidad según la Biblia? Ofrenda, generosidad y mayordomía. El modelo bíblico. Si el diezmo en muchas iglesias se ha convertido en una carga en lugar de una bendición, entonces surge la gran pregunta: ¿cómo quiere Dios que demos realmente? La respuesta está en toda la Biblia. Dios no está interesado en porcentajes, sino en corazones generosos. La generosidad no es una transacción, es un acto de amor. No se trata de pagarle a Dios para recibir bendición, sino de reflejar el corazón de Cristo en nuestras vidas. Cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos que los primeros cristianos no vivían bajo la imposición del diezmo, sino bajo un principio mucho más poderoso: dar por amor, no por obligación. En Hechos 2, 44-45 leemos: Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nadie les exigió dar. No había un sistema de cobro, ni listas de quienes habían diezmado o no. Ellos daban porque amaban a Dios y a su prójimo. El principio de la mayordomía bíblica. La Biblia nos enseña que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Salmo 24, 1 dice: Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes. Si todo es de Dios, entonces nuestro dinero no es realmente nuestro. Somos solo administradores de lo que Él nos da, y como administradores, nuestra tarea no es simplemente dar un porcentaje fijo, sino usar todo lo que tenemos para su gloria. Pablo lo deja claro en 2 Corintios 9, 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Fíjate bien, no por obligación. Dios no quiere que demos por miedo, sino con un corazón gozoso. ¿Cómo debe dar un cristiano hoy? ¿Con libertad? No con presión. Nadie debe obligarte a dar un porcentaje específico. Con propósito, no por emoción. No se trata de dar porque alguien te hace sentir culpable, sino porque Dios pone en tu corazón bendecir a otros. Con alegría, no con temor. Si das con miedo a ser maldecido, entonces no es una ofrenda, es un impuesto religioso. Con mayordomía, no con despilfarro. Dar generosamente no significa ser irresponsable con tus finanzas. Jesús nos enseñó que dar va más allá del dinero. Dar es compartir nuestro tiempo, amor y recursos con quienes lo necesitan. Pero aquí surge una gran pregunta. Si el modelo de Dios es la generosidad voluntaria,
¿Por qué tantas iglesias siguen exigiendo el diezmo como un requisito obligatorio? Es porque el diezmo, tal como se predica hoy, está ligado a una doctrina peligrosa: la teología de la prosperidad, el diezmo y la prosperidad. ¿Doctrina bíblica o marketing religioso? Si alguna vez has escuchado predicaciones sobre el diezmo, es probable que también hayas oído hablar de la teología de la prosperidad. Este concepto enseña que si diezmas fielmente, Dios te bendecirá con riquezas materiales. Si das, recibirás 10 veces más, nos dicen. Pero, ¿es esto lo que realmente enseña la Biblia? ¿Es esta prosperidad una promesa divina o simplemente un marketing religioso diseñado para enriquecer a algunos? El problema con la teología de la prosperidad es que convierte a Dios en un negociador. La promesa es simple: dame tu diezmo y recibirás una bendición material. Pero, ¿dónde en las Escrituras encontramos esa enseñanza? La respuesta es clara: no lo encontramos. La distorsión de la prosperidad en el Evangelio, la prosperidad material, no es el enfoque de las enseñanzas de Jesús. De hecho, Él advirtió sobre el amor al dinero. En Mateo 6:24 Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús nunca prometió riqueza material a sus seguidores. Él enseñó que la verdadera prosperidad se encuentra en la relación con Dios, en la paz que Él da y en la abundancia de vida espiritual, no en la abundancia de bienes materiales. Pablo, en su carta a Timoteo, nos alerta sobre el peligro de la codicia. En 1 Timoteo 6:9-10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo entonces podemos justificar la idea de que Dios quiere bendecir a todos con riquezas cuando la Biblia advierte contra la avaricia y el amor al dinero? Este enfoque no es solo equivocado, sino peligroso, porque cuando la prosperidad material se convierte en la meta del cristiano, se desvía la atención de la verdadera misión del Evangelio: buscar el reino de Dios y su justicia. El negocio detrás de la prosperidad, la teología de la prosperidad, ha sido utilizada por muchos líderes religiosos para fomentar una mentalidad de abundancia a cambio del diezmo. Sin embargo, este enfoque parece más un modelo de marketing que una enseñanza bíblica. Se ha convertido en un negocio y no en una bendición. Los pastores que predican esta doctrina prometen bendiciones financieras a cambio de donaciones, sin ningún respaldo claro en la Escritura. Estos predicadores son muy hábiles en crear una conexión emocional con sus congregaciones, apelando a la necesidad humana de seguridad financiera. A menudo utilizan testimonios impactantes de milagros de prosperidad, pero rara vez mencionan las historias de aquellos que dieron y no vieron esas bendiciones. La verdad es que el Evangelio de la prosperidad está construido sobre promesas vacías que desvían el enfoque de lo que realmente es importante: una vida transformada por Cristo, no una cuenta bancaria llena. Entonces, si el diezmo no está destinado a ser una llave mágica para la prosperidad material, ¿qué significa realmente dar en el contexto bíblico? La respuesta está en el siguiente principio, que todo cristiano debe comprender. ¿Qué debe hacer un cristiano hoy? Reflexión final. Después de haber explorado las enseñanzas sobre el diezmo, la prosperidad y la verdadera generosidad, surge la pregunta final: ¿qué debe hacer un cristiano hoy? ¿Debemos seguir dando un porcentaje fijo de nuestros ingresos, como se predica en muchas iglesias? ¿O debemos adoptar un enfoque diferente? La respuesta no está en una fórmula matemática ni en la imposición de reglas antiguas, sino en una decisión personal, basada en una relación sincera con Dios. El cristiano no debe sentirse presionado a dar, sino motivado por el amor de Dios y el deseo de ayudar a otros. El diezmo como una obligación no es el modelo que Cristo enseñó. En lugar de ver el dar como una transacción o un mandato legalista, debemos verlo como una expresión de gratitud, de mayordomía y de generosidad. Jesús nunca dijo que nuestros actos de generosidad deberían ser impuestos o forzados. En lugar de dar con miedo,
o de ser manipulados por promesas vacías de prosperidad. Debemos dar con un corazón dispuesto, con gozo y de acuerdo a lo que Dios ponga en nuestros corazones. El modelo bíblico para dar es claro: dar voluntariamente y con alegría. Si eres parte de una iglesia que aún enseña el diezmo como una obligación, no te sientas culpable si decides no seguir esa práctica. Lo más importante es tu actitud frente al dinero, la generosidad y el servicio a los demás. La verdadera prosperidad no es material, es espiritual. La bendición de Dios no está atada a cuánto das, sino a la sinceridad con la que vives tu fe. La Biblia nos enseña a ser mayordomos fieles de todo lo que Dios nos ha dado. Somos administradores de su gracia, de su provisión y de su amor. Y como administradores, nuestra responsabilidad es usar todo lo que tenemos para su gloria y para el bienestar de los demás, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Así que, ¿cómo debes dar hoy? Hazlo con un corazón limpio, sincero y generoso. No lo hagas por obligación ni para obtener algo a cambio. Hazlo porque amas a Dios, porque entiendes que todo lo que tienes es un regalo de Él, y porque deseas ver su reino expandido aquí en la tierra. El verdadero propósito del dar no es enriquecerte, sino glorificar a Dios, edificar su iglesia y bendecir a aquellos que Él ama. Cuando damos de esta manera, nuestras vidas se transforman y descubrimos que al final la verdadera bendición no es material, sino espiritual. Amigos, hoy hemos hablado sobre el diezmo, sobre la prosperidad y sobre lo que realmente significa dar. Pero lo más importante que quiero que te lleves hoy es esto: no se trata de cuánto das, ni de qué porcentaje de tus ingresos pones en la ofrenda. Lo que importa es tu corazón. Lo que importa es si estás dispuesto a entregarte por completo a Dios, sin reservas. La verdadera bendición no viene de lo que puedes comprar con tu dinero, sino de lo que Dios ha hecho por ti en la cruz. Él te ofrece una vida abundante, no basada en riquezas materiales, sino en una relación con Él. Así que, ¿qué harás hoy? ¿Seguirás el camino del miedo, la obligación y la manipulación? ¿O darás un paso de fe, con un corazón sincero y generoso, sabiendo que Dios ve lo más profundo de tu ser? Hoy es el día para comenzar. Hoy es el día para transformar tu vida y ser un verdadero mayordomo de lo que Él te ha dado. No esperes más, amigo. Ven a Él con todo tu ser. La invitación está abierta y el amor de Dios te está esperando.